Buenas tardes. Vamos a comenzar el segundo panel. En este panel vamos a tener la intervención de dos ilustres historiadores del derecho y va a ser realmente un tema cruzado, relacionado uno con el otro, porque don Sixto nos va a hablar en su caso, de la acción inquisitorial contra los judeoconversos en las primeras décadas del Tribunal de Llerena, y el profesor Baltar de esto mismo, pero durante el siglo XVIII. Por tanto, cuando acaben las dos ponencias, será cuando abriremos un turno de preguntas, al tener relación los dos temas, ¿no? Bueno, en primer lugar, tengo el honor y el placer de presentar a un entrañable amigo, que además se da la circunstancia que es el secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Don Sixto es además también académico de número de nuestra academia y profesor titular de la Universidad de Barcelona durante muchos años en comisión de servicios en la de Extremadura, universidad de la que fue vicedecano, entre otras cosas también y otras actividades académicas. Ha sido profesor invitado en los cursos de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, nada menos que durante 26 años, de 1975 a 2001, profesor responsable del área de Historia del Derecho de la Universidad Abad Oliba, en su época estuvo en Cataluña, que fue director de la Universidad CEU, cuando era centro universitario, fue director de la misma. Su línea de investigación ha sido el ámbito institucional, jurídico público de la Edad Moderna, hispánica e indiana. Tiene monografías y artículos de gran relevancia en materia de Inquisición, medios de control al poder público, comunidades indígenas indianas, universidades hispánicas, monarquía hispánica, Cataluña. Fue premio Domingo de Soto 2017 por su libro Crimen, herejía y represión inquisitorial, doctrina y praxis en Domingo de Soto, y, en fin, un extenso currículum que no acabaríamos en esta tarde. Por tanto, como digo, la verdad es que es meritorio la labor que hace en la academia y tengo que decir que su generosidad y siempre entrega es digna de todo elogio y nunca será suficiente el que lo diga, por muchas veces que lo haga, porque me quedaré siempre corto. También es destacable su papel de coordinación indispensable en esta jornada también, junto con otros, por supuesto, como Luis Larraín, etcétera, o Carlos Fernández Turega, etcétera. Sin más preámbulos, tiene la palabra don Sixto Sánchez Ramos. Bien, buenas tardes. Ya me he dirigido a ustedes al inicio de estas jornadas en el acto de apertura, y al saludo que ya dirigí a todos ustedes en ese acto, añado ahora mi saludo a nuestro concejal de Cultura del Ayuntamiento de Llerena, que se ha incorporado a las jornadas, don Iván López Vergara. El tema de la ponencia mía, de la charla, como ya ha dicho nuestro presidente y moderador, don Francisco La Moneda Díaz, al que agradezco sus amables palabras en mi presentación, el tema es el ver la acción inquisitorial que se ejerce en el distrito de Llerena contra los judeoconversos, pero en la primera etapa, en la fase temprana. El Tribunal de Llerena actúa durante 3 largos siglos. Yo me voy a referir a esa primera etapa, a esos 65 años que van desde que la Inquisición empieza a actuar en los territorios de Extremadura, que empieza a actuar en la Puebla de Guadalupe en 1485, y lo voy a alargar hasta 1550. En esos 65 años es cuando realmente se va a producir una actividad, una acción inquisitorial más radical contra los judeoconversos. Después de 1550 no quiere decir que la Inquisición no actuase contra los
judeoconversos, sigue habiendo problemas para la Inquisición de cristojudaísmo, y los va a seguir habiendo, como se ha demostrado ya en otras ponencias, hasta el siglo XVIII, pero el momento más radical coincide con estas décadas que yo voy aquí a tratar, ¿no? Después veremos que mi compañero Francisco Baltar va a tocar precisamente el tema de la represión de los judíos en el siglo XVIII, lo que quiere decir que sigue habiendo problemas de cristojudaísmo, pero no de la manera tan visceral como vamos a ver ahora en esta primera etapa que yo señalo entre el 1485 y 1550. Bien, es verdad que la represión contra los conversos en el distrito... perdón, si me lo puedes encender para que yo vea si me controle. Ya está. Esa represión contra los judeoconversos en ese periodo constituye uno de los procesos más intensos y estructurados de la historia social extremeña. Pero vemos que en este periodo hay un patrón de acción inquisitorial coherente, hay un patrón repetido. Vemos que en este periodo se producen campañas concentradas de esa acción inquisitorial, que hay una movilidad territorial del Tribunal de la Fe, al menos en los primeros momentos. No es un tribunal estable, definitivamente estable, como luego va a suceder. Hay esa movilidad, hay una alternancia de espacios en esos juicios contra la fe. Hay unos picos de intervención y unos periodos de relativa calma. Por tanto, esa es una situación que vemos que se repite. Esos elementos, si nosotros analizamos esos elementos, cuando los interpretamos en conjunto, permiten entender que la actuación del tribunal no es una suma de episodios aislados, sino que más bien corresponde a un proyecto institucional en continuo ajuste, con objetivos explícitos y efectos profundamente transformadores sobre ese tejido judeo-converso. Ese periodo de 1485 a 1550 podemos dividirlo en dos fases que con respecto a la represión antijudaica quedan claramente delimitados. Hay una primera fase que arrancaría en 1485, en ese inicio, cuando la Inquisición actúa en la Puebla de Guadalupe contra los judeoconversos y contra el propio monasterio de Santa María de Guadalupe, contra los frailes del monasterio acusados de cristojudaísmo, contra una parte de esos frailes, pero una parte muy importante de esos frailes jerónimos, y desde 1485 hasta 1537, en donde vemos que ese gran ciclo antijudío disminuye considerablemente. Hay esa primera época del tribunal, como decía, centrada especialmente en el tribunal durante esa etapa del 85 al 37, vemos que la Inquisición está especializada casi exclusivamente en la persecución de judaizantes. Y luego hay una segunda etapa del 37 al 50, en donde se cierra ese ciclo de antijudío y vemos una reorientación del tribunal con predominio ya de causas contra cristianos viejos, pero sigue habiendo persistencias de cristojudaísmo. ¿Cuál es el marco conceptual y la naturaleza de la represión durante este tiempo, durante estos 65 años? ¿Cuál es ese marco conceptual? Veamos aspectos notables en ese marco conceptual. Primero, la represión de los judíos es un mecanismo de construcción institucional. La Inquisición se estrena en Extremadura con la persecución de judaizantes. Es más, el tribunal, que no preexistía con anterioridad como entidad al 1485 aquí en Extremadura, se funda persiguiendo conversos. Se define por su acción, el tribunal de la Inquisición se define por su acción antijudía. Como decía, la primera actuación
es en Guadalupe en 1485, pero esa primera actuación no es simplemente un caso, un episodio, es el acto inaugural del tribunal en la región. Hay un segundo aspecto, un aspecto, como decía, notable. La represión antijudía es un mecanismo de control territorial. La Inquisición va a desplegar una actividad en forma de campañas. Primero Guadalupe, luego, después de Guadalupe, se traslada el tribunal a Belalcázar y Puebla de Alcocer, posteriormente lo hace en el sur de Extremadura, luego en Herrera del Duque, finalmente en Badajoz. Hay esas, como decía, esas campañas. Este patrón revela que el tribunal se mueve allí donde detecta densidad conversa en una lógica casi militar, en una lógica que podríamos llamar epidemiológica, localizar el foco, cercarlo, destruirlo y avanzar. La repetición de este patrón, siempre siguiendo la misma lógica territorial, demuestra que no es casual, demuestra que es estructural. Otro aspecto, el aspecto de que la represión es un proceso demográfico y social. La historiografía que ha tocado este tema es escasa. Perdón, que me quería. Sí, pues ya tengo que terminar. La historiografía que ha tocado este tema, como puede ser Isabel Testón o María Ángeles Hernández, pues nos habla literalmente de comunidades esquiladas, demográficamente esquiladas, de comunidades desarticuladas, no meramente afectadas, sino, vuelvo a repetir, esquiladas. Esto permite afirmar que la represión actuó como un mecanismo de desplazamiento poblacional, que actuó como un generador de huida masiva, que actuó como un destructor de redes conversas, que actuó como un reconfigurador del mapa social extremeño. La represión no solo persiguió individuos, más bien la represión antijudaica reconfiguró la composición social de regiones enteras. Otro aspecto, ¿cuál fue la estructura social del judaísmo extremeño? Bueno, yo aquí no voy a entrar, tenemos una ponencia para mañana, una ponencia que va a tocar expresamente esta temática, esta ponencia que impartirá nuestro compañero David Hernández Jiménez. Pero sí podemos generalizar, y él ya nos lo dirá mejor mañana, sobre las importantes aljamas del sur, sobre sus numerosas complicidades, sobre las localidades que aportan decenas o centenares de procesados, sobre la existencia de prácticas judaicas dentro, por ejemplo, de un monasterio como es el monasterio de Guadalupe, o sobre la presencia de grandes comunidades en zonas como la propia Guadalupe o Fregenal, que también nos hablará de los judeoconversos de Fregenal, Juan Luis Fornieles mañana y Rafael Caso. De ello se desprenden, de lo que acabo de decir, varias observaciones. La primera, la existencia de comunidades asentadas y densas, de comunidades judías densas, de una comunidad numerosa, una comunidad densa. El número, por ejemplo, el número de procesados, para que nos demos cuenta de esta situación, el número de procesados en Guadalupe, en esa primera actuación de la Inquisición en Extremadura, es de 226 en un año, 226 en un año procesados, o en las localidades del sur, entre el 92 y el 97, 559 procesados. Esto solamente puede explicarse si hay redes familiares extensas, si hay una cohesión social, si hay una persistencia de prácticas identitarias, si hay una transmisión comunitaria del cristojudaísmo. No es una cosa aislada, episódica. Segunda, hay otra característica, otra observación que nosotros podemos hacer, es una distribución territorial clara. Hay dos, en esta situación que yo estoy planteando, hay dos regiones principales: el norte, Guadalupe, Belalcázar, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, y luego en el sur nos encontramos con otra región como puede ser Zafra, Llerena, Guadalcanal, Fregenal, Segura de León, Zalamea.
Ambas áreas muestran núcleos conversos de enorme presencia, pero con dinámicas distintas y momentos de intensificación que no son simultáneos. Una tercera observación es la continuidad del judaísmo como cultura social. Los casos de religiosos judaizantes en el monasterio de Guadalupe sugieren que el fenómeno no era marginal, que el fenómeno no estaba limitado a la población laica también, que no era superficial. La presencia de prácticas judaicas dentro de un monasterio indica que el judaísmo persistía como cultura, no solo como rito secreto. Decíamos que Guadalupe en 1485 es el detonante estructural de la represión inquisitorial en Extremadura. La irrupción del tribunal en Guadalupe en esta fecha constituye el punto de arranque no solamente cronológico, sino también conceptual de todo el ciclo represivo que marcaría las siguientes décadas. Guadalupe marca esa línea, no es un hecho episódico, no, es que va a marcar ese aspecto conceptual que después se repite en las otras oleadas de las que vamos a hablar. Guadalupe, por tanto, es el inicio de una lógica que se va a reproducir sistemáticamente después. La forma en que el Santo Oficio actúa en esta fecha contiene ya todos los rasgos que definirán ese estilo represivo posteriormente. Rasgos, la rapidez, la voluntad, el volumen masivo de procesados, la alta proporción de relajaciones, la destrucción visible de una comunidad conversa, la desarticulación social y cultural, la movilidad territorial que ocasiona, todo eso que está presente en Guadalupe, que se produce en Guadalupe, lo vamos a ver después en todas las demás actuaciones del tribunal. Guadalupe define, por tanto, el modelo operativo del tribunal, un modelo que después ciertamente perfeccionará en Benalcázar o en Fregenal y en todo el sur de Extremadura. La secuencia de actuaciones demuestra que el tribunal no exploraba alternativas ni tanteaba situaciones, no, opta por una estrategia de choque intensiva, expansiva. Las cifras hablan por sí solas. Si nosotros nos centramos, como decía antes, en Guadalupe, tenemos 230 reconciliados en el periodo de gracia, 226 procesados posteriormente, 71 relajados en persona, 45 quemados en estatua o huesos, 76 reconciliados en sentencia y solamente 4 absueltos. Estas cifras revelan varias cuestiones. Primera, una comunidad extensa y socialmente vertebrada, la de Guadalupe. La mera existencia de tantos procesados en una sola localidad implica la comunidad conversa era numerosa, existían redes familiares amplias, el judaísmo oculto tenía una continuidad generacional, las prácticas religiosas en algún grado eran compartidas y socialmente sostenidas. Segundo, un tribunal, o este tribunal de la Inquisición, otra cuestión a considerar, el tribunal está decidido, este tribunal que arranca en Guadalupe, está decidido a golpear con contundencia, la desproporción entre los relajados y los absueltos, de 71 a 4, muestra un tribunal que actúa con una pauta penal muy severa, una presunción de culpabilidad generalizada, la voluntad de hacer un escarmiento ejemplar. También otra tercera cuestión es la alta ratio de relajados ausentes. El número de relajados en estatua y en huesos apunta en la misma dirección que se desarrolla después para Benalcázar y después en Herrera del Duque. Las comunidades conversas reaccionaban con huida ante la llegada del tribunal. Forma parte del impacto demográfico inmediato de la represión. Bueno, ya para terminar sobre ese primer momento, hacer una breve mención
a ese aspecto tan significativo de esas prácticas judaicas dentro del propio monasterio jerónimo y entre los procesados, Fray Diego de Marchena, que será quemado. Hay otros religiosos judaizantes que también serán procesados, aunque fue el único quemado. Esto, como repito, no es un dato anecdótico, permite establecer un análisis crucial que yo cifraría en 2 puntos. Punto primero, el judaísmo como cultura social, no como marginalidad secreta. El hecho de que haya religiosos judaizantes implica que el judaísmo no era un fenómeno estrictamente clandestino, que existían niveles de convivencia y de continuidad cultural profundos, que la frontera, otro aspecto también, que la frontera entre judaísmo y cristianismo era más porosa de lo que la propia Inquisición admitía. Es otro dato a resaltar. Segundo, la dimensión simbólica, la herejía dentro del corazón religioso. La presencia de judaizantes dentro del monasterio refuerza esa narrativa política y religiosa que la Inquisición necesitaba mostrar que el problema no era marginal, sino que se infiltraba en el mismo núcleo del cristianismo institucional. Las actuaciones posteriores, por ejemplo, los 559 causas entre el 92 y el 97, se comprenden a la luz de este precedente de Guadalupe. Guadalupe pasa, por tanto, a ser un símbolo inaugural del ciclo represivo, se convierte en un modelo, se convierte en el inicio, se convierte en el laboratorio y ese primer golpe de una secuencia posterior. Todo lo que vendrá después se adapta, como decíamos, a ese patrón guadalupense. Nos vamos a la siguiente oleada, a la siguiente actuación del tribunal que va a realizarse en Belalcázar y Puebla de Alcocer entre el 85 y el 87, finales del 85, comienzos del 87, un año y pico. Ahí vemos cómo ese patrón que se ha experimentado en Guadalupe, en Belalcázar y Puebla de Alcocer, que se va a producir, como decía, justamente a continuación, una vez que se produce en Guadalupe, el tribunal actúa en estas 2 localidades. Vemos ahí cómo ese patrón que hemos visto que se desarrollaba en Guadalupe se consolida en estos dos núcleos poblacionales. La actuación del tribunal vemos que representa esa segunda fase inmediata, esa segunda fase crucial del ciclo represivo iniciado anteriormente. Es una consolidación del modelo de represión, lo que permite analizar cómo las prácticas, estrategias y resultados del 85 y los primeros momentos del 86 se reiteran, se extienden, se afinan. El tribunal, como decía, se traslada a Belalcázar y Puebla de Alcocer como un nuevo foco para su acción. El tribunal vemos que no va a adoptar una estrategia de descanso, por el contrario, este tribunal de la Inquisición aprovecha la inercia de su éxito guadalupense para actuar sin dilación en un nuevo núcleo. En este periodo se registraron, en este periodo de Belalcázar y Alcocer, se van a registrar 300 reconciliados en periodo de gracia y 110 sentencias en total, de las cuales encontramos 31 relajados en persona, 60 quemados en huesos, 16 relajados en estatua. Vemos que el tribunal está actuando muy duramente en esta primera etapa. Después las cosas no van a ser así, pero en esta primera etapa actúa duramente, en la etapa que yo estoy analizando. Estos datos permiten formular varias lecturas. Primera, el alto volumen de reconciliaciones. Segunda, la ratio elevada de ejecuciones y ausencias. Y tercera, consolidación del ritmo represivo. La campaña, la segunda, la de Belalcázar y Puebla de Alcocer, reafirma ese modelo iniciado. Ritmo alto, gran volumen, mezcla de reconciliación
y ejecución. Apreciamos oídas, ya en esta segunda etapa, la de Belalcázar y Puebla, apreciamos huidas masivas durante esta campaña. A partir de ese elevado número, lo vemos por ese elevado número de condenas en ausencia. Esto permite un análisis tal vez más profundo. La huida masiva tiene efectos, esta huida masiva, escapando de la acción inquisitorial, vemos que esa huida masiva tiene efectos de desarraigo colectivo, familias que abandonan hogares, redes que se rompen, pérdidas de capital social y económico. Para la Inquisición, el alto número de ausencias funcionaba como doble victoria. Por un lado, condenaba simbólicamente incluso a los huidos. Por otro, creaba una atmósfera de miedo que favorecía el control de quienes permanecían. Esta dimensión demuestra cómo la represión actúa más allá del castigo individual, modifica la conducta comunitaria, genera emigración, genera desplazamiento interno, debilita la presencia converso-judía como colectivo visible. Estas son consecuencias que se van a producir. Belalcázar y Puebla representan la cristalización del modelo de actuación del tribunal. Ciertas cuestiones: identificación de localidades con presencia conversa, intervención, como decíamos, rápida, periodo de gracia masiva, alta proporción de ejecuciones o sentencias simbólicas, hubo huidas, como decíamos, y ausencias que elevan la escala simbólica del castigo, desarticulación social de las comunidades locales. El recurso de esa reconciliación masiva indica que muchos conversos optaron por la renovación formal de la fe. Ante esa situación, vamos a renovar formalmente la fe para evitar el castigo. Una segunda renovación a la primera que ya las había situado como conversos. La destrucción, o al menos el debilitamiento severo de las redes de Belalcázar y Puebla, prepara el terreno para que el centro de la represión, una vez finalizada en estas dos localidades, prepara el terreno para la represión en el sur, que va a ser poco después. Terminada esta fase de Belalcázar y Puebla en el 87, el tribunal se dirige hacia el sur, donde se concentra en lugares como Fregenal, como Llerena, como Zafra. La continuidad del procedimiento revela, este procedimiento que hemos visto antes, revela que no fue un episodio aislado, sino un escalón más en esa trayectoria de ampliación territorial de la represión. En mayo del 88, vemos que los inquisidores se trasladan a Llerena. Este traslado no era una mera cuestión logística ni administrativa, constituye un punto de inflexión estructural en la geografía de la represión. La elección de Llerena ahora y su ubicación definitiva después debe interpretarse como la adopción de una estrategia territorial de largo alcance, con implicaciones para toda la Extremadura meridional. ¿Por qué Llerena? Hay otras localidades desde las cuales la Inquisición detecta fuertes focos criptojudíos, Jerez de los Caballeros, Zafra, Guadalcanal. Todas estas, podemos citar más, pero todas estas localidades se concentran en el sur del espacio extremeño, formando un corredor geográfico de gran densidad conversa. Llerena se situaba en el centro de este corredor. El traslado no es un movimiento improvisado, el traslado a Llerena es una decisión estratégica. El sur extremeño se convierte en el territorio preferente de actuación del tribunal. Las cifras que proporciona, especialmente de 92 a 97, lo confirman. La Inquisición reconocía la existencia de una estructura estable de población conversa, entendía que esta región, el sur, constituía un foco importante, organizó una actividad en torno a las mismas y el tribunal actúa donde estima que hay población peligrosa en sentido religioso.
La elección de Llerena permite analizar el papel de este lugar como un centro de irradiación de ese poder inquisitorial. La distribución de procesados, concretamente en 1496, es el año de máxima intensidad, muestra ese patrón radial. Vemos grandes cantidades en estas localidades de Fregenal, Llerena, Guadalcanal, Zafra, todas ellas articuladas por Llerena como centro. Voy a ir avanzando porque veo que se nos echa el tiempo encima. Vemos que la entrada del tribunal en una zona de densidad converso-judía explica que las aljamas del sur no eran simplemente grupos residuales, eran focos de práctica religiosa persistente. Por ello, la presencia inquisitorial en Llerena aseguraba continuidad represiva, permitía gestionar ciclos intensivos, como había sucedido en el 96, facilitaba el seguimiento también de localidades más pequeñas como Fuente de Cantos o Segura o Valencia de las Torres. Aquí vemos, por tanto, una dimensión política a este traslado. Dimensión política porque ahí hay una vigilancia sistemática. La Inquisición percibe en el sur una problemática estructural. La dispersión geográfica de los judaizantes requiere un centro de operaciones que lo va a ofrecer Llerena. Aparece, por tanto, un nuevo tipo de represión. Una represión menos itinerante por parte del tribunal, que tiende allá a estabilizarse, una situación, por tanto, más estable, más planificada, más profunda, que es lo que significa Llerena. La fase del 92 al 97 constituye el momento, este 92 al 97, constituye el momento de mayor intensidad y amplitud de la represión antijudía de la región. En toda la historia de la Inquisición en Extremadura, esos años son el momento de máxima represión, de máxima intensidad. Ningún otro ciclo, ni antes ni después, presenta un volumen tan extraordinario de causas. La importancia de este periodo radica en tres aspectos esenciales. Primer aspecto, las cifras marcan una magnitud sin precedentes en el distrito de Llerena. Hablamos entre esos años de 559 causas, como ya planteábamos. Ahí hay, por tanto, sobre todo una concentración en el 96, que es el pico más alto en ese año, casi el 87% del total. Fue un pico, por tanto, represivo. Segundo aspecto, la distribución de casos por localidades, la reconstrucción del mapa represivo. Ahí hay 32 localidades que sufrieron la acción inquisitorial durante todo este ciclo. Y hablaríamos de Fregenal con 135 casos, de Llerena con 115, Guadalcanal 99 y así otros en menor medida. Estas cifras permiten identificar tres grandes zonas de afectación. El núcleo occidental fronterizo, como puede ser Fregenal, Jerez, Segura de León, el núcleo central en torno a Llerena y el núcleo más oriental, como es Guadalcanal, Zalamea o Ribera del Fresno. Un tercer aspecto es el ritmo interno de la represión. La represión, ya hemos dicho, no fue uniforme durante el periodo. Al contrario, ya hemos visto que no existe esa uniformidad, y ya decíamos que el 96 había desatado la gran ofensiva. Este patrón, por tanto, sugiere una fase preparatoria, una fase de explosión y una fase de vacío posterior, como es a partir del 97. ¿Qué consecuencias podemos nosotros ver de todo esto que hemos dicho? Por un lado, la desarticulación demográfica, por otro lado, la desestructuración social, por otro lado, el desplazamiento del judaísmo hacia formas más clandestinas, la reconfiguración de la identidad conversa. Todo esto lo podemos ver. Pasado este momento que hemos dicho, nos vamos a 1500-1501, en donde aparece un foco judaizante en el norte.
ahí en ese foco judaizante en el norte hablaríamos de Herrera del Duque, un nuevo repunte de prácticas judaizantes, hasta 70 procesados y hasta 195 nombres identificados en total. ¿Qué interpretación hacemos de esto después de lo que hemos visto? Primero, la persistencia cultural a pesar de la represión. Hay una persistencia. Los datos muestran que el judaísmo converso no desapareció tras los castigos masivos que hemos visto. Esos castigos masivos, sobre todo en el sur. Se mantuvo en núcleos familiares, se mantuvo en redes domésticas y prácticas discretas que resurgían cuando el clima social lo permitía. La Inquisición interpreta cada rebrote como prueba de que el peligro judaico seguía latente. Hay dos realidades, un sur donde la represión fue temprana, profunda y masiva, un norte donde la resistencia fue menos visible pero más duradera. Esta dualidad demuestra que el judaísmo converso no era homogéneo y que la Inquisición debió de adaptar su estrategia a los ritmos y características de cada región. Quiero citar también el caso de Zalamea. Zalamea es un ejemplo único, una comunidad pequeña, pero establemente vigilada durante más de 30 años. Ahí vemos, hablar de 30 años entre el 89 y 1521, vemos el documento registra, con respecto a estos años, en Zalamea de 43 acusados con 31 en 1498 a partir de los sanbenitos conservados. Hay, por tanto, una persistencia silenciosa. Zalamea no tuvo grandes explosiones judiciales. Su relevancia radica en la continuidad. Década tras década aparece actividad inquisitorial. El caso confirma que pese a la represión en grandes focos, la cultura judía seguía transmitiéndose en hogares y perduró bajo formas privadas y sobrevivió sin estructuras comunitarias visibles. Y ya por último, en este periodo claramente antijudío que llegaba hasta el 37, por último cito el caso de Badajoz. Después de lo que hemos ido viendo en estas oleadas, cito el caso de Badajoz, que va a ser el último gran núcleo judeoconverso, y lo podemos situar entre 1525 y 1537. En Badajoz nos vamos a encontrar en esos 12 años con 97 procesados y esa eclosión pacense es conocida como la conspiración judaica. Es el último gran golpe contra el judaísmo que vemos aquí en Extremadura. Después sigue habiendo, como ya hemos dicho, pero dentro de ese periodo, de estas primeras décadas de represión masiva y radical, el caso de Badajoz es el último gran golpe contra el judaísmo converso extremeño antes del cierre de ese ciclo que centrábamos en 1537. Vemos que es extraordinario que tras medio siglo de represión todavía existiera un núcleo judaizante tan cohesionado en Badajoz. El procedimiento, estamos hablando de 12 años, fue largo, complejo, prolongado. Esto demuestra la dificultad de desarticular una identidad transmitida generacionalmente. Ahí es lo que vemos en el caso de Badajoz. Bien, ya quiero pasar rápidamente a esa segunda fase. Yo les hablaba de una primera fase, de 1485 a 1537, y una segunda fase de 1537 a 1550. 1537 podemos situar esa fecha como fin de la persecución a los conversos
de la manera conforme al patrón que hemos analizado. Hacia 1537, el Tribunal de Llerena, ya claramente situado, ubicado en la ciudad de Llerena, el Tribunal de Llerena declara concluida la persecución sistemática del judaísmo converso. Se cerró el ciclo infernal antijudío. Esto implica que las grandes aljamas habían desaparecido, que los conversos pudieron respirar tranquilos y el tribunal consideró agotado el problema judaizante. Subsisten, ya lo he dicho, subsistirán restos aislados, como un pequeño brote en Badajoz y Mérida en 1550, pero ya no representan para la Inquisición una amenaza estructural. Tras 1537, la Inquisición de Llerena se reinventa. Entre 1538 y 1561 se centra ya casi por completo la Inquisición de Llerena en cristianos viejos, persiguiendo sobre todo blasfemias, proposiciones, supersticiones, faltas morales. En algunos años estos delitos representaban hasta el 90% de las causas. La razón es clara: la cantera de judaizantes estaba agotada y el tribunal buscaba nuevos ámbitos de actuación para mantener su peso institucional. La Inquisición deja de ser un órgano excepcional que combate herejías y pasa a convertirse en un instrumento de disciplina cotidiana. Extremadura entra así en una etapa sin comunidades conversas visibles y con un tribunal más cotidiano que doctrina. Conclusión: el periodo del 1537 a 1550 es un tiempo de transición. Cierra medio siglo de represión antijudía, inaugura un modelo inquisitorial centrado en la vida diaria y deja el judaísmo reducido a un vestigio doméstico. Es el paso decisivo entre la Inquisición de los conversos y la Inquisición moralizadora del siglo XVI. En 1550, decía, se detectaron complicidades judaicas en Badajoz y en Mérida, pero ya de escasa importancia. El balance final, que yo ya para terminar, el balance final de todo este periodo, de todos estos años que hemos aquí abarcado, de 1485 a 1550. ¿Cuál es el balance final que podemos hacer de estos 65 años? Primero, podemos interpretar el ciclo del siguiente modo. Primero, éxitos institucionales de la Inquisición en cuanto que destruyó las aljamas visibles, rompió redes familiares, impuso un nuevo orden moral, reorientó su actividad hacia otros delitos después de 1538. Esto por un lado, esos éxitos institucionales de la Inquisición. Otro, límites culturales. El judaísmo converso persistió, se adaptó, se domesticó, se ocultó y sobrevivió en la medida que pudo. Tercero, transformación profunda de Extremadura. El periodo representa dispersión de comunidades, reconfiguración demográfica, desaparición pública del judaísmo, creación duradera de un clima social de sospecha, memoria colectiva marcada por los sanbenitos y los autos de fe. La conclusión final, la historia descrita, la que hemos descrito aquí a grandes rasgos, es la de un conflicto prolongado entre una institución obsesionada con eliminar cualquier heterodoxia y una minoría cultural empeñada en sobrevivir. Entre 1485 y 1550, Extremadura vivió no solo un ciclo represivo, Extremadura vivió un proceso de resistencia cultural, transformación social y
redefinición identitaria. Nada más, muchas gracias.